Muy buenas. Hoy nos vamos a meter de lleno en una historia fascinante, la de cómo se defendió una pieza absolutamente vital del Imperio español a finales del siglo XVIII. Y es que proteger las Islas Canarias fue una tarea increíblemente compleja, y el porqué de todo esto, la verdad, es bastante sorprendente. La pregunta a la que se enfrentaba España era, desde luego, monumental. ¿Cómo proteges el eslabón más crucial de tu cadena imperial cuando tienes enemigos acechando por todas partes? Una papeleta complicada, sin duda. A ver, en la era de la vela, las Canarias no eran solo un paraíso. Eran el punto de repostaje, la parada obligatoria, el verdadero salvavidas estratégico que conectaba la península con todo el Imperio americano. Vamos, que perderlas no era una opción, así que su defensa era la máxima prioridad. Y aquí es donde la historia se pone interesante, porque resulta que el mayor obstáculo para la defensa de las islas no venía de fuera, no era un enemigo extranjero, sino uno interno. Hablamos de una lucha de poder en toda regla entre el gobierno central de Madrid y las élites locales. En una esquina teníamos a la corona española que lo que buscaba era modernizarlo todo, centralizar la defensa bajo un mando único y eficiente. Y en la otra a los cabildos, los consejos de cada isla que se aferraban a su autonomía y no estaban dispuestos a ceder ni un milímetro de su poder. Claro, para los cabildos, las reformas que venían de Madrid eran una amenaza directa. Llevaban siglos controlando el dinero, el ejército y el gobierno de las islas, y veían estos intentos de la corona como un ataque en toda regla a sus derechos históricos. La corona, en cambio, lo veía desde una perspectiva puramente estratégica. Lo que necesitaban era una defensa profesional, centralizada, capaz de hacer frente a una potencia de primer nivel como Gran Bretaña, no solo a 4 piratas. Para ellos, la palabra clave era eficiencia. Y el primer gran choque de trenes lo encontramos en el propio ejército. Porque, ojo, en las Canarias no había un ejército, sino dos. Dos modelos de fuerzas armadas que no podían ser más diferentes. Por un lado estaban las milicias locales. Un montón de gente, baratas de mantener, pero con un entrenamiento, digamos, justito, y sobre todo leales a los cabildos. Y por otro, el pequeño, pero muy eficaz, Ejército de África, que eran tropas profesionales enviadas por el rey. Carísimas, sí, pero preparadas para una guerra de verdad. Esta frase del comandante general Marqués de la Cañada lo resume perfectamente. La corona desconfiaba muchísimo de la dedicación y la eficacia de estas milicias locales. Pensaban que estaban más interesados en el estatus y en llevar el uniforme que en defender las islas de verdad. Pero claro, que no tuvieran un entrenamiento formal no significaba que no fueran ingeniosos. Esta anécdota de la muralla de camellos es brutal. Un ejemplo perfecto de cómo el conocimiento del terreno y la pura astucia podían superar a la disciplina militar de manual. Con todo este lío sobre las tropas de tierra, se nos olvida un problema, un problema gigantesco. Estamos hablando de un archipiélago, de islas, y resulta que no tenían prácticamente ninguna fuerza naval para patrullar sus propias aguas. Los corsarios británicos, mientras tanto, campaban a sus anchas. Y aquí es cuando la historia da un giro que parece sacado de una película. El problema de la falta de barcos no lo solucionó ni el rey ni los cabildos. No. La solución, literalmente, les cayó del cielo. Es que es increíble, pero cierto. Unos corsarios americanos capturan un barco británico y, en lugar de quedárselo, navegan hasta Tenerife y se lo regalan a las autoridades españolas. Las propias autoridades de la época lo describieron como un acto de la divina providencia. De la noche a la mañana, problema naval resuelto. Venga, pasamos al segundo gran frente de batalla en esta historia. La lucha por el dinero. Porque claro, defender un imperio no es barato, y aquí la pelea por quién pagaba la cuenta fue intensa. En el centro de toda la disputa estaban los llamados bienes de propios. Para que nos entendamos, era básicamente el tesoro público de cada isla, unos fondos que los cabildos controlaban con mano de hierro y usaban para sus propios gastos locales. Aquí estaba el meollo de la cuestión. La corona exigía constantemente a los cabildos que usaran ese dinero para la defensa del imperio, para construir fortificaciones, para pagar a las tropas. Pero los cabildos se negaban en redondo. Decían que esos fondos eran para las necesidades de la isla, caminos, suministros, lo que fuera. Y ojo, que no hablamos de calderilla. En un momento dado, en la tesorería de las islas había casi 700.000 reales de vellón, una auténtica fortuna. Pues bien, incluso con esa cantidad, el contable de la corona decía que era escasa para todo lo que había que hacer. Imagínense la escala del desafío. Así que el panorama era este. Un sistema de defensa un poco caótico, híbrido, nacido de un conflicto constante entre dos poderes que no se fiaban el uno del otro. Pero claro, la historia nunca espera, y una amenaza externa estaba a punto de poner a prueba si este modelo tan peculiar podía funcionar.
Y esa prueba definitiva tenía nombre y apellido: Horacio Nelson, uno de los mayores comandantes navales de la historia, que en 1797 se plantó con toda su flota para tomar Santa Cruz de Tenerife. El momento de la verdad había llegado. Porque claro, el ataque de Nelson no fue algo que surgiera de la nada. Si miramos la cronología vemos que fue la culminación de décadas de guerra casi continua entre España y Gran Bretaña en el Atlántico. La tensión llevaba acumulándose muchísimo tiempo. ¿Y el resultado? Pues fue una sorpresa para todos. Contra todo pronóstico, a pesar de las peleas internas, a la hora de la verdad, tanto los soldados profesionales como las milicias locales lucharon codo con codo, y juntos no solo repelieron la invasión, sino que lograron una victoria aplastante. Esto nos lleva a la reflexión final. ¿Qué nos enseña esta victoria tan improbable sobre cómo funcionaba en realidad el Imperio español? Pues al final la historia de la defensa de Canarias es como un pequeño retrato de todo el imperio. Un sistema que, visto desde fuera, podía parecer débil, caótico, dividido, pero que en el fondo demostró ser increíblemente flexible y resiliente, capaz de sobrevivir a crisis enormes. Y con esto terminamos, con una pregunta que da que pensar. ¿Y si todo ese conflicto constante entre el poder central y los poderes locales, eso que a primera vista parece una debilidad, una disfunción, fuera en realidad el secreto de su capacidad para sobrevivir tanto tiempo? Una idea que sin duda nos obliga a mirar la historia con otros ojos.